cruel mundo en guerra, en que solo una cosa es capaz de detener una batalla. Más que un deporte, más que una matanza. Blood Bowl, el único deporte en que matar es divertido. Hola de nuevo, otro episodio más de Blood Bowl para Levines. Hoy estamos de nuevo con este amigo del canal, con Alti, esta vez Bueno. con imagen. Y bueno, vamos a hablar hoy algo muy interesante sobre ayudas y marcadores para las figuras de Blood Bowl, algo que no hemos hablado todavía en el podcast. Y tenemos a alguien que lo usa, pero además de eso tiene un arma secreta muy peligrosa en las manos, y es que él imprime sus propias miniaturas, sus propios recursos. Así que adelante, Alti, cuéntanos. Primero, por centrar un poco el tema. Yo cuando he jugado a Blood Bowl con gente que llevaba estas ayudas y marcadores y todo eso, siempre he tenido la duda de si lo usa como deferencia a mí o si lo usa para él. En general, lo que he encontrado es que le pregunto, oye, estas gomitas no sé qué, y me dice, mira, este no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, y me lo explica como muy rápido, como si realmente la intención es que yo no me entere. Y sospecho que es más para ayuda para él que para mí. Pero bueno, te dejo iniciar a partir de esta pregunta y ya vamos desarrollando. Claro, yo aquí me he encontrado con varias cosas. Uno, lógicamente, tiene que saber qué lleva en su equipo, qué hace cada una de las miniaturas que lleva en su equipo, y para uno mismo, lógicamente, pues tienes que saberlo perfectamente, ¿no? Entonces, está claro que yo como jugador tengo que saber cómo funciona cada una de las piezas de mi equipo. Lo mismo que el ajedrez, tú las distingues porque cada una tiene una forma, pues aquí en Blood Bowl tiene que ser lo mismo, ¿no? Pero claro, está bien que yo como jugador lo sepa, pero como rival tú también tienes que saber qué es lo que hace cada una de mis piezas del equipo, ¿no? Porque si no, jugamos con desventaja. Tú sabes bien, si tú mínimamente has jugado y conoces bien cómo va, pues a lo mejor sabes muy bien, ¿no? Es lo que decimos. Yo a eso le doy mucha importancia porque a mí me dicen, sí, mira, este de la gomita verde es esto, este de la gomita tal es cual, este tal. Pero yo luego no los distingo. O alguien se ha encontrado con miniaturas que no están ni pintadas, que es posible, que todas son con la capa de imprimación, y si tú no conoces ese set de miniaturas de la marca que sean, pues a lo mejor no sabes cómo son las habilidades. O si tú juegas una liga, las ligas, pues tus personajes o tus jugadores van mejorando, ¿no? Entonces, en ocasiones, los rivales no saben qué hay cada uno. Entonces, yo he intentado idear una manera, siguiendo algunos pasos, para no simplemente yo saber bien qué es lo que llevo, sino facilitar a mi rival que no tenga que estar preguntándome cada 3 segundos, oye, ¿y este qué me has dicho que hacía? Oye, ¿este qué habilidad tenía? Oye, ¿este otro cuál hacía? ¿No? Entonces, al mínimo, facilitar un poco eso. Hay muchos jugadores experimentados que esto ya no lo necesitan, pero si estás empezando, pues lo ideal es que tanto tú como jugador tengas claro qué hace tu equipo y que el rival, pues al menos siga un poquito esto, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que me ha llevado a intentar idear una forma o verlo o seguir pasos de varias personas que siguen unos estándares e intentar adaptar eso a mi equipo y yo cuando ofrezco algo con el rival, pues poder ofrecerlo también. Bueno, vale. Tú eres generoso, pero bueno, hay Sí. gente que yo que sé, que intenta... no sé si lo intenta o no, pero... O le importa poco, quizá, el que tú te enteres de este tipo de cosas. Y... Claro. no sé, quizá el tipo de gente que se toma demasiado en serio ganar, ¿no? También estás jugando muchas veces con desconocidos, porque si es con amigos, la cosa es distinta. Y bueno, ¿qué sistemas hay para marcar las miniaturas, habilidades? Primero, ¿qué cosas nos interesa marcar? ¿Las habilidades o alguna cosa más? ¿Heridas? ¿Qué circunstancias deberíamos marcar? Vale, yo primero es cuando tú juegas contra alguien que no tienes ni idea de cuál es su equipo, lo mínimo que tienes que saber es cuánto se mueven sus miniaturas, si hay alguna diferencia entre unas, si todas son iguales o no son iguales. Entonces, claro, eso de alguna forma sería recomendable distinguirlo. Yo, por ejemplo, puedo decir, vale, yo no me he enfrentado nunca contra
los faraones, que son los egipcios estos. Yo no sé cómo va su equipo, no sé el movimiento. Cada vez que yo intente hacer mi turno, le tendré que estar preguntándome al rival, oye, ¿este que me has dicho qué tal? Oye, ¿este que no sé qué? Entonces, para evitar eso, según la NAF, que es la asociación esta que gestiona un poco todo, tiene como unas nomenclaturas en colores para ayudar un poco a las habilidades que tienen los jugadores, ¿vale? Están todo en inglés, es una página que más o menos te lo pone muy básico, que tiene dos maneras de distinguirlo. Una con el color propio de la peana, con la posición de cada uno de los jugadores, y otra con unas peanas suplementarias en las cuales tiene otro color y que cada una tiene un cierto significado. ¿Vale? Esto está más o menos al alcance de cualquiera. Si no, pues pasamos un link, una imagen y luego lo compartimos con el resto de compañeros para que lo puedan ver. Y bueno, yo he intentado basarme un poco en eso al tener mis miniaturas, pero luego también una cosa que yo he encontrado muy importante es que las miniaturas tengan un número, tengan un dorsal, para que cuando tú te haces la lista de tu equipo, puedas saber que cada miniatura, pues con ese número, le pertenecen unas habilidades o es de un tipo o es de otro, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo he visto como importante o algo a resaltar en este aspecto y yo lo he intentado adaptar a mi equipo para facilitármelo para mí y para facilitarlo para los otros jugadores. Y sí que es cierto que a lo mejor en algunos otros torneos la gente no le interesa decirte mucho y prefiere que estés perdiendo el tiempo para ganar ellos, pero entenderemos que la gente no lo hace con mala fe y que, bueno, que no lo han preparado tanto como deberían o que se han presentado así a la brava con un equipo que le han dejado otros por probar, ¿no? Con respecto a el número en las peanas, esto me lo he planteado alguna vez. Pintas tu equipo, ideal, súper chulo, y el momento de ponerle el número a la peana es un momento, una decisión difícil, porque cuando pintas el número en la peana parece que va a ser algo como un tatuaje. ¿Hay alguna manera de marcar el número de la peana de manera removible, que puedas ir cambiándolo de una liga a otra y ponerle un número diferente después? Que no sea volver a pintarlo, claramente. Bueno, sí que sé que hay varias maneras, ¿no? Porque hay algunos que se crean como una base suplementaria en la cual suben y bajan y a día de hoy con impresión 3D pues hay bastantes módulos en los cuales el dorsal que tiene la peana lo puedes quitar, poner o cambiar a tu antojo. Esto lógicamente tiene un coste, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una manera muy fácil que repintarla, por ejemplo, no suele costar nada y que se utilizan dos elementos que la mayoría podríamos tener por casa, que es un rotulador de estos corrector de color blanco, que lo pones encima, con un bolígrafo negro, en el cual pintas una vez se ha pegado. Esto es muy sencillo, la mayoría lo puede tener por casa, y el resultado que haces pues es que la peana que tengas, ¿vale? Pues se vea el numerito, básicamente, ¿vale? Esta es una peana que yo tengo. Que puede estar pintada o no, no, en muchos casos no hace falta ni que la tengas la miniatura pintada. Pero si estás aprendiendo y tú, por lo que sea, no conoces el equipo del rival o no conoces tu mismo equipo, esto creo que es lo mínimo que debería haber para un buen entendimiento de tu equipo. Luego, lógicamente, si utilizas alguna plataforma para jugar online, aquí por defecto te ponen los dorsales que ellos quieren, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Hay multitud de hojas en las cuales automáticamente se te generan los dorsales y tú los pones un poco a tu antojo, ¿vale? Que lo estoy enseñando aquí en cámara. Entonces, ¿qué mínimo? Que sí, te gustaría que tu jugador tuviera un nombre, pero yo creo que alrededor de la peana es un espacio suficientemente grande como para que quepa un número o incluso le puedes poner dos, uno por delante y uno por detrás. Uno que sea el dorsal que coincide con tu hoja de ficha y uno que sea el dorsal que realmente lleva tu jugador por lore, o incluso he visto gente que lleva el nombre del jugador detrás. Pone Pepe, Mariano o como les guste y lo tienen atrás y lo utilizan así, ¿vale? Hay gente que incluso en vez de poner eso de un nombre, pone qué es cada jugador. He puesto que alguno que pone Blitzer, otro que pone línea, otro que pone tal, en la misma peana, ¿no? Entonces, para mí la peana sí que es parte de la figura, pero utilizarla como método informativo
me parece un buen recurso y estamos hablando de que el margen de la peana, por mucho que lo intentes decorar de color verde o con florecitas o conforme al campo, le da un toque, pero no te hace realmente para el juego al que jugamos mejor que tengas un número y te pueda indicar cosas, ¿no? Yo al menos lo veo así. Y jugando con esto, la experiencia para mí ha sido un cambio, de no tenerlo numerado y yo solo saber cuál es, a poder indicar mejor al resto de rivales o a la gente cómo funciona. Yo he aprendido mucho más con mi equipo de esta forma. Vale, ¿y qué más elementos utilizas para marcar? Porque, vale, estamos hablando de las cosas esenciales, ¿no? Si tú no conoces el equipo, marcar las habilidades que tiene, o si es un equipo que se ha ido evolucionando, marcar las que se han ido añadiendo, ¿no? Ajá. El nombre hablamos de los números, porque con el número comparas con la ficha. ¿Qué otros elementos utilizas tú para marcar las habilidades, aparte de la peana? Bueno, además de esto, en la peana he visto que hay bases de colores, ¿no? También. Claro, esa es una cosa. Yo las peanas las he pintado de colores. Es decir, yo para mí un línea no tiene el mismo color de peana que uno que no es línea. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Yo, por ejemplo, pues en mi equipo de gnomos tengo un árbol que su peana es de color rojo. ¿Vale? Porque indica que, aunque sea un árbol y tenga el número 1, sus habilidades son un poco más mortales. Por ejemplo, tiene golpe mortífero y tiene otras cosas que me van a ayudar. Pero si yo saco otro jugador aquí, ¿vale? Como puede ser este zorro, pues la peana es de color amarillo, ¿vale? Porque lo distingue de sus habilidades un poco. En este caso, el jugador que tiene la peana amarilla pues tiene esquivar, ¿vale? Y es una de los pocos de las nomenclaturas que en la NAF salen. Los líneas, bueno, sí que son todos más o menos distintivos, porque la peana, pues bueno, en este caso yo se la he pintado de un color verde, que podría ser negro también, ¿vale? Pero supongo que no se apreciará del todo. Pero bueno, en mi caso también he utilizado otros recursos, porque también tengo todos los jugadores que tengan la peana del mismo color, que sería el rojo. Pero, para diferenciarlo de los otros, les he pintado los gorritos de otro color, para distinguirlos. Porque todos son nomitos, aún están a medio pintar porque me queda, pero lo esencial que es distinguir unos de otros, ya los tengo preparados con el color. Incluso yo, porque soy afortunado y tengo una impresora 3D, mi mismo jugador número 9, ¿vale? Que es el que os estaba enseñando, tengo 3 versiones de este jugador, ¿vale? Lo tengo impreso con el gorrito azul, con el gorrito rojo, con un casco de plata y con un casco dorado. Y así es como yo estoy distinguiendo los jugadores a la hora de que decir, vale, tiene una habilidad, el del casco plateado. Tiene 2, el del casco dorado. Así los puedo distinguir del resto de jugadores del equipo. Y para mi rival, si ve un casco dorado o plateado, sabrá que ese jugador tiene más que el que tiene el simple gorrito. Jugadores estrellas también están distinguidos por el color de la peana, aunque según la NAF va a otro color, yo los tengo de color oro, porque un jugador estrella pues es como más oro, ¿no? Y son recursos que yo he visto que a mí me han ido bien, esto y sobre todo tener una pequeña ficha o una pequeña hoja inscrita, porque yo normalmente juego en físico, para que mis rivales tengan al día cuál es cada uno de mis jugadores y cuál coincide, ¿no? Entonces yo, bueno, el número 9, 10 y 11, que son los que más o menos suelo cambiar, cuando juegas en el aplicativo les puedes cambiar los dorsales, pero te mantienen las habilidades, pues los tengo en las 3 versiones y los voy modificando a raíz de que va funcionando la liga. A veces se mueren, pero bueno, vuelves a reciclar el mismo número, le vuelves a poner el número 9 al nuevo que ha venido, o si lo cambias por uno que ha quitado las habilidades y tal. Como hacemos ligas cortas, de momento este sistema me está funcionando. Porque digo, yo probé el de las gomitas, pero es un lío. Las gomitas se caen. Si los tienes pintados, puede pasar que al quitarla o ponerla, te rasques la pintura. Y ya a los que tienen la pintura les duele. Lo de las peanas hacia abajo está bien, ¿vale? Que es como una subpeana, pero claro, conseguir las subpeanas de cada uno de los colores, irlas quitando y poniendo, pues a veces tampoco es del todo práctico y lógicamente tiene un coste que no pintar una peana de un color si ya tienes las pinturas, ¿no? Vale, ¿te Depende un poco de refieres cómo. a estas peanas, bueno,
donde encaja la peana de la figura, que son como de goma, Correcto. ¿verdad? Y son de colores. Que son muy Sí, bonitas, pero también entiendo yo que la estar manipulando para meter y sacar puedes fastidiar la miniatura, ¿no? A lo largo de... correcto. Es un riesgo que sueles tener. A ver, hay que entender también que esto va un poco según el bolsillo de cada persona. Hay algunos que a lo mejor pueden decir, pues mira, a mí no me cuesta nada y yo me lo hago todo porque solo tengo un equipo. Hay otras personas que tienen muchos equipos y con las gomitas pues los van apañando, ¿no? Pero yo creo que si mínimamente una persona tiene un equipo y le gusta más o menos tenerlo pintado, pintar inicialmente las peanas, como ya las tengo, aunque no están las miniaturas pintadas, es una capa de color, son 10-15 minutos por pintura, por miniatura. No es mucho perder el tiempo. Un dorsal que se lo puedes cambiar. Ya digo, estos dorsales, aunque los veas de color blanco, he utilizado estas dos herramientas. Un rotulador negro y el corrector blanco. No tiene más. Entonces, hay muchos que me he equivocado y les he cambiado el numerito porque me interesa y ya está. Luego, con unas tijeras también puedes ir rascando eso y en caso de que el volumen de la pintura blanca crezca mucho, pues lo raspas, lo vuelves a poner y ya está. Pero bueno, es una forma de tenerlo. Y a mí, a día de hoy, me ha ido muy bien el pasar de no tener nada a todo esto. Y los torneos oficiales que he ido jugando, pues mi rival me ha comprendido perfectamente y ha sabido muy bien dónde estaba mi equipo y cómo se movía. Y ya digo, yo podría tener cualquier tipo de miniaturas que si las tienes bien identificadas por las bases, te da igual que sean oficiales, que no sean oficiales, que sean princesitas de Disney, que sean héroes de Disney o que sea lo que cada uno quiera, ¿no? Entonces a mí me ha parecido un buen método. Yo veo tu método como muy práctico porque tú realmente no estás marcando la habilidad que tiene, estás marcando que tiene una habilidad extra o que tiene dos o lo que sea. Ujú. Entonces eso te hace asomarte a la ficha y ver lo que Claro, es, ¿no? Y al final acabas conociendo. El claro, tema... al fin de al cabo tienes la ficha. Normalmente nosotros jugamos a raíz de una aplicación y a raíz de la aplicación, como vamos marcando los puntos y la puntuación, los rivales, tanto él como yo, podemos mirar qué es cada uno de los jugadores. Me dice, el número 5 pues lo miras en el aplicativo, mira, el número 5 es este, vale, que tiene esta habilidad, pum, pues lo sueles Claro, ver. eso es. O muchas veces también puedes hacer como yo y directamente te imprimes en una hoja el equipo del rival y ya está. Pero como veis en este, por ejemplo, tiene tachones y es porque los números no coinciden con las miniaturas. Entonces tienes que tachar y volver a colocarlo. Que esto es algo que suele pasar, pues bueno. Pero por lo menos tienes una base. Y yo creo que antaño en Warhammer o cosas así, en otros juegos del estilo, tienes tu lista de equipo. Y tienes un poco, y el rival la puede ver, y tú la puedes ver. Yo creo que es un juego que necesitas transparencia. Sí. Mejor si es el campeonato final del mundo, no te voy a decir que algo no desveles tanto, ¿no? Pero por lo general en los torneos es lo mínimo y creo que lo suelen pedir y casi todos los torneos más o menos oficiales, puntuados y demás, te lo exigen que lleves una lista y que la lista esta esté en un documento o se la compartas al rival o que incluso en la propia aplicación ya la tienes, por lo cual ambos jugadores tienen acceso a ella. O que menos que facilitar que sea legible y que te coincida lo de la lista con tus propias miniaturas, ¿no? Hay Eso que es una parte, considerar que no hay árbitro. Es el entendimiento claro. entre los dos jugadores, por eso tiene que ser todo muy transparente. Cuando tú metes la Ujú. pata porque no sabes que determinado jugador tiene una habilidad, tiene que quedar claro para ti que has metido la pata tú. Que se te ha dado la Claro. información, pero que me cachis y no me he acordado de esto, pero no que pienses, este cabrón me lo ha estado ocultando, me ha estado despistando, me ha estado... Porque no hay árbitro, no hay nadie que vaya a Ujú. mediar, entonces esto es importante. No se puede ir a hacer trampas a Blood Bowl. Mira, yo lo que me he encontrado, que te doy la razón completamente, me parece más práctico porque yo me he encontrado con rivales que usaban las gomitas Ujú. y que usaban 3, 4, 5 colores de gomas distintas. Me decían, la morada es estabilidad, la amarilla esta, la roja esta. Y yo veía mucho color ahí y decía, mira, desconecta. No intentes Claro. seguir porque es demasiado. Sin embargo, de la manera que te dice, porque estás todo el rato preguntando el color. ¿Qué era el morado? Y ya cuando Ujú. notas que le empieza a molestar que preguntes, pues ya no preguntas. Entonces vas a ciegas otra vez. La Cuando... manera es utilizar la que yo le llamo la PDA, es el papel de apuntar, ¿vale?
Te dice, Sí. el número 1 tiene tal, papel lila, te lo apuntas en una, tiene esto, esto y esto, y te lo anotas. A lo malo, si es que esto es como los dados. Los dados es algo de azar. Tú no sabes si los dados del rival pues son más buenos, son más malos, han estado testeados, están equilibrados igual que los tuyos o no, o similar, ¿no? Tú puedes confiar, pero no lo sabes. Entonces, lo mejor es que lo apuntas todo y luego es que incluso el partido es mucho más fluido. Tú juegas más a gusto porque sabes contra lo que te enfrentas, sabes qué miniatura es y demás. Y luego es que el partido va mucho más rápido. Es simplemente que alguien haga la prueba, jugar con dos equipos sin que nadie sepa nada y tal, o que le des la hoja al otro, intercambiándolas y cada uno viendo lo que es lo que hay. Es que el partido fluye más rápido, es más entretenido, incluso lo disfrutas más porque tu estrategia la basas más en algo y tienes una hoja de guía. Y además se supone que tiene que ser pública esta hoja de guía. A menos que haya algún torneo con alguna normativa especial que te diga que es sumamente privado y que no le puedes decir nada al rival, pero yo creo que esto no existe a día de hoy. Por lo cual, qué menos, ¿no? Que ambos se sepan bien el equipo del otro y aunque seas nuevo o lleves mucho tiempo, facilitar el resto para que no sea un partido de, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora aquí? Es que se ralentiza mucho, ¿no? Y entonces hacen partidos muy pesados en muchas ocasiones. Vale, estamos hablando de marcar habilidades, de marcar posiciones en el campo, pero ¿y las heridas? ¿Cómo las marcarías? Vale, yo encontré un método para marcar cosas y lo he hecho en una hoja. Es decir, tú, por ejemplo, cuando te derriban a uno, es muy fácil saber si te lo han derribado o si no te lo han derribado, si han superado la armadura o no la han superado la armadura. Pero cuando el partido avanza y van pasando los turnos, a lo mejor tú no te acuerdas de si ese lo has derribado en este turno o en el anterior o no. Entonces yo me he creado unos pequeños tokens, ¿vale? Que los he impreso con la impresora normal, ¿vale? Tengo una hoja aquí de ejemplo, ¿vale? En el cual tengo, por ejemplo, con balón, para no tener un balón físico por ahí dando vueltas, pues tengo esta base que, haciendo la prueba, os voy a enseñar aquí, me casa perfectamente con una peana, ¿vale? En la cual, pues bueno, pues yo sé que el jugador que tiene esto debajo tiene la peana. Luego aquí tengo unos para sin defensas. Esto serviría para jugadores como los ogros, por ejemplo, o como los trolls, que cuando sacas un 1, pues en teoría se quedan sin defensa. Pues pones esto debajo y ya está. Y después aquí más abajo tengo uno que es el de aturdido. Es decir, cuando a mí en un partido pues me pasan la armadura y no se va al banquillo, automáticamente yo le pongo una de estas debajo de mi jugador. ¿Por qué? Una, para marcar bien la casilla donde está el jugador. Porque a veces, como los pones tumbados y las peanas son esferas, a lo mejor el jugador empieza a rotar y se mueve de una casilla a la otra. Dos, porque a lo mejor hay un jugador que es un big guy, que es muy grande y no cabe en la casilla. Tú no lo puedes tener en la casilla. Entonces, debes buscar una manera para, pues, con estas bases o peanas impresas, que ya digo, luego las tengo aquí en pequeñito impresas todas, las voy poniendo debajo del campo y esto facilita muchísimo el que sepas en la casilla exacta en la que estaba, sepas si en el turno siguiente lo puedes levantar o no y va muy bien para la metodología de juego, ¿no? Para los árboles que se enraizan, el del balón, bueno, te digo, yo lo he empezado a utilizar y realmente para mí es bastante más útil. Y más si llevas poco tiempo y tienes que tener un poco las guías, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me decían que al principio, si perdía el turno y tenía uno aturdido, pues no se desaturde, ¿no? Pero en principio me han dicho que sí, que esto no es así. La normativa te dice que al final del turno retiras las aturdidos y se dan la vuelta. Entonces, bueno, pues me va muy bien porque decir, aunque yo haya perdido el turno por lo que sea, yo sé que al final le tengo que quitar todas los tokens que tengo debajo y luego ya, si los levanto o no, ya es otra cosa en el turno siguiente, ¿no? Y a mí, ya digo, me ha dado un cambio muy grande el juego, el tener estos marcadores pequeñitos, que digo, es una hoja de papel impresa, los recortas, están a tamaño, yo los tengo plastificados, yo conseguí una plastificadora y los he plastificado por lo típico, porque si estás con los amigos y tomas un refresquillo o cualquier cosa, te cae una gota, pues ya está. Pero bueno, que no hace falta ni que los plastifiquen ni nada. Y es sumamente con una hojita impresa,
y ayuda bastante en estas cosas básicas, ¿no? Muy interesante. Eso es sumamente interesante. Parece muy chulo. Y mira, y otra cosa. Este jugador, pongamos que ha recibido un golpe legendario Ajá. y tiene una disminución en el movimiento, en la fuerza, en la agilidad, algo así. Se le ha roto una rodilla, lo que sea. Siguiente partido, a lo mejor sin jugar, pero luego, cuando ya va a jugar este jugador, ¿tú cómo destacas ya no una virtud, sino al revés, un defecto? O pongamos que sea una virtud, que ha desarrollado un punto más de velocidad. Ya no estamos hablando de habilidades, estamos hablando de capacidades. ¿Cómo Claro. marcas ese aumento o decremento de capacidad? Yo aún así, pues bueno, como tengo la impresora, pues lo que hago es, tengo dos versiones de muchos de los jugadores. Con los cascos los distingo, ya digo, como he dicho antes, con los colores de los cascos o con los gorros. Cuando hay alguna cosa que es como un defecto normalmente, yo intento que ese jugador no salte al campo por mucho que me cueste o incluso los lleve a despedir. Pero claro, ahí en este caso tendría que avisar al jugador rival, decirle, oye, el número 5 de la ficha, fíjate que tengo aquí la hoja, tiene esto. Y yo me tengo que ir acordando cada vez mirando la ficha de cada uno de mis jugadores que ese tiene ese defecto. Aquí en este caso, quizás ponerle alguna cosa distintiva como un lazo negro o alguna cosa así para saber qué tal, pues iría bien. Y este apartado de más avanzados en las ligas, quizás todavía no me lo he llegado a encontrar mucho, porque a mí literalmente me los han liquidado y pues, bueno, si los han liquidado, pues va al cementerio, coges otro y en el siguiente lo compras con puntos, ¿no? Yo he pensado la parte de los positivos, los bonus, pero los malus aún me queda un poco pendiente de ver cómo hacer eso. Sí que es cierto que he visto los métodos estos de peanas alternativas en las cuales tú construyes y les pones ahí como módulos, como si fuera un Lego, tú les vas montando las piececitas en la peana y luego pones la miniatura encima. Pero bueno, ahí aún me quedaría darle una vuelta más y ver si existe alguna otra opción o hacer más partidos en más ligas para ver cómo otras personas lo llegan a hacer. Ya digo que yo lo he visto de esta forma y a mí me está a día de hoy funcionando, ¿no? Con hojitas, con fichas de los personajes, con imágenes de cada uno de mis jugadores y actualizaciones o incluso por vía web con códigos QR para tener una hoja de cada uno, pero ya digo, es algo que hay que hacerlo más tecnológicamente, con más trabajo, con más programación y, y buscar la alternativa que eso sea en vivo, por así decirlo, ¿no? Estoy pensando que quizá para marcar este tipo de circunstancias, quizá las gomas sí que podrían funcionar. Hmm. Aunque es lo que tú has dicho antes, que el estar poniéndolas y quitándolas, pero no es lo mismo marcar habilidades a 4 o 5 jugadores que una vez ocasional que pueda ocurrirte, yo que sé, 2 veces al año, tener que sumarle un movimiento a alguien. O también quizá, por todo lo que has dicho tú, toda la información que has sacado tú adelante, le digo por dar respuesta a nuestros Claro. oyentes. Quizá en la peana, igual que usas el corrector y el permanente para marcar el dorsal, a lo mejor se puede poner -1 MO, por ejemplo, o algo así. Sí, también puede ser una opción. Es decir, la peana es lo suficientemente grande como para que en la parte de atrás, pues tú tengas una parte en blanco y puedas escribir algo. Es más, el que las peanas estén numeradas también va muy bien para cuando juegas en físico y sabes que ese jugador lo has movido o no lo has movido, porque normalmente le das la vuelta y tú ya sabes que si ves los números de peana, pues es que los has movido. O en el turno siguiente, si no los ves, es que ya les has vuelto a dar la vuelta, ¿no? Eso también es otra opción. Entonces, el ver estas cosas en las peanas también puede ser ayudando. Sí que es cierto que es una faena mucho más meticulosa y que puede haber gente que diga, ostras, es que yo le he pintado mucho, le tengo mucho cariño a la miniatura y yo no voy a estar todos los días pintando y repintando o cada X tiempo porque le hayan dedicado muchas horas o porque haya sido un regalo de no sé quién o alguna cosa, ¿no? Yo lo puedo entender en muchos casos que no quieran tampoco tocar mucho esta parte. Por lo cual, me parece, quizás coste económico puede ser similar, pero un trozo de papel, un PDF o cualquier cosa, indicarlo allí, bien numerados, todos bien estrictos y decir, mira, esto es lo que hay. El jugador número 5 es este. Si te fijas aquí en la hoja ya pone que está lesionado y que tiene un -1. Lo encuentro quizás más factible que no tanto
pintar las peanas para algo que es más movible o más cambiante. Vale. A ver, me preocupa un poco el hecho de, ya por cerrar este tema, el hecho de que entonces parece que estás marcando o haciendo sobresalir las virtudes y lo que es un defecto, estás diciendo, fíjate en la ficha, ¿no? Que es un poco la sensación que Claro, da. cuesta un poco. La otra versión sería, bueno, pues tener varias versiones de tus jugadores en las cuales pues le falta un brazo o cosas así, pero estamos con algo distintivo de una miniatura que tú puedas tener y a veces que he jugado contra personas que me han dicho, sí, mira, los que tienen 3 plumas son los que tienen esta habilidad. Los que tienen 2 no. Pero los que tienen una tienen otra habilidad. Yeah. Entonces tienes que ir contando las plumas de cada uno de la cabeza de los otros. En este caso es, mira, el que le falta un brazo, tal. A lo mejor está jugando con zombies. Dices, pero si 3 de tus zombies les faltan un brazo, ¿cómo distingo yo a uno del otro? ¿No? Por poner un ejemplo. O esqueletos, a este le falta la pierna. Ah, pero es que este viene así. Es que cuesta un poco en algunas cosas. Ponerle gomitas también puede ser el caso, pero ya estamos en el mismo, ¿no? Los métodos que yo he utilizado vienen a ser estos. Distinción de colores por las peanas, porque normalmente existen, ya digo, las ligas que se suelen jugar en físico con los amigos que tienes o la gente más cercana, o los torneos, pero los torneos, cuando tú terminas un partido por lo general y empiezas el siguiente, al ser listas cerradas, tu equipo vuelve a estar en el mismo punto en el que estaba antes. No tienes estas cosas. Esto se utiliza más en el apartado de ligas. Las ligas, si las haces online, utilizas una plataforma en la cual veas cómo tienen los demás. Quizás no es tan físico, y si lo utilizas físico, no sueles quedar con mucha gente de fuera o que no sueles conocer para jugar en físico y ver con las figuras en una liga. Cabe la posibilidad, ¿no? Pero lo encuentro como una cosa más remota, quizás, en este caso. Pero sí que es cierto que buscarle una manera como algo distintivo y ponerle algo a la miniatura o una peana de colorines, como hemos dicho, o estas subpeanas también puede ser una opción. Crearse tokens como estos, pero en modo peana y lo pones encima y le dices, oye, este tiene un -1. También se pueden crear cosas así. Y lleva siempre la miniatura con esto pegado. Invito a todos los oyentes del podcast a que expongan sus métodos, cómo lo hacen ellos y cómo solucionarían este problema. Creo que me queda una pregunta más, simplemente, a no ser que me vaya suscitando más tus explicaciones. Imagina que tengo el tablero, vale, está jugando mi rival, mueve un jugador, mueve otro, se queda mirando para atrás y dice, ¿este lo he movido? Bueno, supongo que no. Yo digo, no, supongo que sí. Es decir, ¿hay alguna forma de marcar o cómo se hace? Los jugadores están mirando hacia mí y cuando juegan miran hacia ti, por ejemplo. ¿O cómo? ¿Cómo marcas lo que has movido ya? Vale. Por lo general, como a mí me han enseñado, es que cuando tú juegas, los jugadores, si no los mueves, están mirando hacia adelante, es decir, hacia el campo rival, ¿vale? Hacia el campo de tu rival. Cuando tú ya has jugado a ese jugador, le das la vuelta para que el jugador mire hacia ti, ¿vale? En mi caso, yo me guío por el dorsal. Cuando yo no le veo el dorsal al jugador, es que lo puedo utilizar. Y cuando se lo veo, es que no lo puedo utilizar. Pero claro, aquí hay otra cosa que influye, es que cuando tú vuelves a jugar, tienes que volver a girar todas y cada una de las miniaturas. ¿Qué quiere decir? Que si por lo que sea te confundes, no la giras o te han tumbado alguna o similar, ahí ya viene una confusión muy grande. Entonces, yo intento guiarme en de que los turnos impares, ¿vale? Es 1, 3, 5 y 7. Yo, cuando termino, no tengo que ver el dorsal de mi jugador. Y en los turnos pares, lo que veo es que no tienen nada. Entonces los voy girando. Es decir, yo no me entretengo cada partido, cada turno a volver a darles la vuelta. Yo los tengo todos mirando hacia mí y después los tengo todos mirando hacia el rival. Y cada turno sé perfectamente el que lo tengo mirado o el que no. Bueno, es un buen ¿Existen método. otras maneras?
Puede que existan otras. Lo normal es mucha gente que los vuelve a girar todos. Pero a mí, volver a girar todos mientras tu rival está moviendo y alguno que ha quedado tumbado y otro que no, me ha creado bastantes confusiones en algunas ocasiones. Entonces, he decidido directamente solo los giro cuando los muevo y cuando no. Y otras cosas que también son complicadas es jugadores como árboles o ogros. Por ejemplo, los ogros, cuando los juegas, o los trolls, y pierden su área de defensa, los dejan de lado. Ya no mirando hacia adelante o hacia atrás, sino de lado para distinguir. Los árboles, cuando yo los tenía enraizados, también los giraba de lado. Pero a veces me creaba confusión porque no sabía si este sí, si este no y tal. Por eso me creé los maravillosos tokens para saber si un árbol está enraizado o no, para saber si un troll ha perdido su área de defensa o no, en vez de gíralo de un lado o gíralo del otro. Yo perfectamente lo puedo tener mirando hacia adelante y sé que ese en este turno ya ha hecho lo que sea, habrá perdido su área, habrá no, pero yo sé que no lo puedo utilizar. Entonces así es como yo los distingo. ¿Viendo el número o no viéndolo? Lo mágico de esos tokens es que no hace falta tener una impresora 3D. No. Con que puedas plastificar ya está. También Incluso ni necesitas plastificar. Esto yo lo he hecho para que duren un poco más. ¿Por qué? Porque los llevas aquí, los llevas en la mochila, los llevas con el equipo y se te van deteriorando. Entonces, la primera prueba o demo que hice de los tokens, cayó un vaso de agua y los perdí todos. Y dije, espérate, vamos a plastificarlo. Y ya está. Es la única diferencia, ¿no? Y además quedan un poco mejor. Vale, te cuestan un poquitín más, pero sabes que te van a durar un poquitín más, ¿no? Y para mí cambia mucho el estilo de juego. También se pueden crear tokens de estos que ponga jugador utilizado o jugador simplemente derribado. Es decir, puedes complicarlo mucho más, pero si necesitas cada turno 11 tokens simplemente para ponerlos abajo, más los que estén derribados, más lo que sé, vas a mover mucho más las miniaturas que no simplemente le das la vuelta, porque normalmente un jugador entendemos que lo mueves y ya le dejas mirando hacia un lado o hacia el otro para entender que ya ha hecho su turno, ¿no? Entonces, me parece mucho más fácil así y la mayoría de gente lo hace así. Simplemente mirando para un lado y luego mirando para el otro. O mirando para un lado y luego les da la vuelta para volverlos a tener. Muy bien. Alti, llegados a este punto, ¿hay alguna cosa que consideres que hay que añadir sobre cualquiera de los temas que hemos tratado o alguna información nueva que no hayamos visto? A día de hoy no me he encontrado con nada más. Las recomendaciones rápidas y básicas: numerar los jugadores, tener una lista con cada número de lo que corresponde a cada jugador. Eso sería lo básico, no necesitas mucho más. Y tener la propia metodología para que tanto tú como el rival o quien sea se puedan distinguir fácilmente. Y no hay que gastarse una fortuna para tener al menos esta distinción básica. Eso es lo que creo yo, así como resumen, conclusión rápida final: números, distinción y que cada uno sepa un poco de qué va, ¿no? Y tener la metodología básica clara. Pues reitero la invitación. Cada uno puede explicar en los comentarios cómo lo soluciona. Si encuentra una solución mejor de la que hemos hecho nosotros, también que lo ponga. Me comprometo que si este tema continúa desarrollándose, pues hacer un segundo programa en el que, un segundo episodio donde se desarrolle más información, donde se pongan otros puntos de vista, lo que sea más completo. Aunque yo creo que lo has dejado cristalino. Muchas gracias. Y así como comentario final, que miren la imagen esta que has puesto de fondo, que ahí se ven perfectamente las peanas distintivas, la roja, la amarilla, la azul. Eso es mucho más distintivo que cualquier otra cosa que pueda haber. Aunque no le pongas el número, pero si por lo menos tienes una distinción visual clara, ayudará siempre muchísimo, ¿no? O sea que es mi recomendación, mi consejo, y yo lo utilizo así y espero poder improvisar o mejorar mucho más todo este método. Pues nada, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Alti, otra vez. A ti por invitarme. Amigo del programa, sabes que esta es tu casa, te lo dije el primer día y te lo estamos demostrando que sí. Y te espero otras veces, siempre que tú quieras. Encantado, preparando para la próxima más información. Muchas gracias a los oyentes por tener la paciencia de aguantarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.